Bienvenidos a Esto también es política, el podcast en el cual pues no tenemos ningún tipo de conflicto entre los componentes y es por eso que viajamos por el mundo en busca de otros para poder hablar de ellos. Mi nombre es Mario Girón. Y el mío, Miguel Rodríguez. Y hoy vamos a hablar del conflicto surgido en 2014 y que aún dura hoy en Europa. El conflicto de Ucrania. Acompáñanos, que empezamos. Esto también es política. Hola amigos y amigas, bienvenidos hijos del rock and roll, os saludan los aliados de la noche. Bueno, bienvenidos al concierto y gracias por estar aquí. Bueno, vuestra fuerza como siempre nos hará seres eléctricos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, de hecho yo siempre había pensado que Miguel Ríos decía ser excelénticos. Molaría mucho más. Molaría mucho más porque seres eléctricos, ¿qué eres? ¿Un trueno o...? ¿Un robot? ¿Un robor? Hostia. Un robor. Un robore. No había caído. Fíjate, lo que hacen estas introducciones. Pues cortamos el podcast que me tengo que ir a pensar en ello todo el rato. Bueno, pues venga, un besete. Qué gran manera de empezar, y además creo que he sido el único que ha hecho esta broma en la vida. Seguro que sí. Parafraseando a Miguel Rivers, ¿eh? Es una cosa... Hombre, Michael Rivers, un referente en lo que a filosofía occidental se refiere. Un grande de España. Bueno, pues quedándonos con eso, y yo creo que va a ser el próximo premio Cervantes este año. Vamos a arrancar. Bueno, estamos dejando, perdóname, estamos dejando muy alto el pabellón porque hemos puesto nuestro nuevo panteón de divinidades. Empezamos con Barisol hace poco, ya estamos con Miguel Ríos. Pues que sigan escuchándonos solo para saber cómo completamos esta mierda. Para que vean más o menos el ritmito que llevamos, ¿no? Sí, y por otro lado, que sepas que en un momento dado, como yo no sé cómo va a entrar Mario, en el momento que has empezado Hijos de, digo, uy, qué fuerte empezamos hoy. No, todavía no, como hemos dicho al principio, bueno, pues no tenemos demasiados conflictos internos de momento. Externos ya veremos. Internos no, si sabía que en cualquier caso eso no iba para mí, pero... Era a tutiplén, ¿no? A ver con qué grupo social me iba a meter. Claro, sí. Bueno. Lo he parado a tiempo. Muy bien. Bueno, vamos a tocar un tema muy delicadito hoy. Vamos a hablar, como hemos dicho al principio, del conflicto de Ucrania. Y hay que decir que ha sido gracias a una petición que nos han hecho a través del correo electrónico. Sí, nuestros métodos de contacto están on fire. Bueno, seguimos animándoos a que los uséis. Bueno, para que os animéis, vamos a leer un poquito y voy a hacer un pequeño resumen de lo que nos escribió nuestro amigo Jesús. Lo primero de todo nos felicita por el podcast. Dice que lo descubrió a través de iVoox. Lo descubrió a través de las recomendaciones de iVoox, que ya me parece raro que nos recomienden en algún lado. O sea, primero, por supuesto, agradeciendo de corazón. Lo segundo es, no sé, Mario, si tú te has hecho esta pregunta, es qué estaba escuchando para que las recomendaciones, ¿sabes?, le mandaran a nosotros. Hay que ver, nos lo tiene que decir, sí, un poquito a ver qué estaba escuchando para seguir por ese camino, más que nada, ¿no? No, claro. Dice que se está tragando todos nuestros podcasts, que también ten cuidado a la hora de escucharlos todos. Bueno, poco a poco. Que lo hacemos bastante bien. Y nada, nos quería pedir, pues eso, que al igual que hablamos en su momento de lo de la guerra de Siria, que hiciéramos algo similar con el tema de la guerra de Ucrania. Y bueno, creo que tus deseos pues se han hecho físicos, no tiene mucho sentido. Se han hecho... y químicos. Sus deseos son órdenes. Se han hecho auditivos. Entonces, vamos a proceder a hablar de ese tema, amigo, para ver si nos queda a todos clarinete el tema de la guerra de Ucrania, que supongo, yo sin tener mucha idea, como cualquier tipo de guerra, es un tema, como he dicho al principio, un poquito delicadete. Sí, es un tema delicado, es un tema, sobre todo, partiendo de la base de que es el conflicto que más cerca tenemos, el conflicto armado que más nos toca, a pesar de que aún así he de decir que si bien es cierto que sobre todo al principio sí que hubo más atención mediática, el último año y medio, 2 años ha sido bastante poco informado, por lo menos en lo que a los medios españoles se refiere. Es verdad que, por ejemplo, los medios británicos sí que están un poco más atentos, o los medios alemanes y franceses algo más le dedican que los españoles. Pero bueno, para eso estamos aquí, Mario, para cubrir los vacíos. Aquí tienes muchas movidas y, bueno, aparte de las movidas, por ejemplo, aquí es que hay que hablar de Cristiano Ronaldo, Miguel, ¿sabes? O sea, no podemos estar a otras cosas. Bueno, ya, pero... Entiéndeme. Sí, yo, a ver, yo lo entiendo. O sea, es decir, donde está una noticia de Cristiano Ronaldo, que vamos a hablar de personas sufriendo, es tontería. Eso,
Pero te iba a comentar, ya así en tono un poquito más serio, que aquí, y yo creo que ya lo hemos comentado alguna que otra vez en este podcast, el tema de las noticias es como muy pasajero, ¿no? Aunque se mantenga un poco el conflicto en sí todavía candente, cuando aquí deja de interesar por lo que sea, o a los medios de comunicación ya no le da para vender periódicos, como que ya no existe la noticia, ¿no? Y mucha gente ya se cree que todo eso ha terminado. Claro, sobre todo lo que a mí más me llama la atención es que es, perdón por insistir en la idea, pero es que creo que es lo suficientemente importante, es que es el conflicto armado que más de cerca nos toca. Y cuando digo esto, lo que quiero decir es que en el momento que en ese conflicto se dé un paso en falso, si se da un paso en falso, que esperemos que no, pero si se diese un paso en falso, recuerdo que somos miembros de la Unión Europea, que Ucrania es un país con el que tenemos frontera como Unión Europea, y somos miembros de la OTAN. O sea, quiero decir que a lo mejor, ¿sabes? Lo que este vacío informativo provoca, o por lo menos en mi opinión es lo que hace, sobre todo como una sensación de distancia y de que no va a pasar nada, ¿sabes? Sí. Y me parece que la situación es lo suficientemente grave y tensa como para que, yo qué sé, para mantener, digamos, un cierto hilo informativo. No te digo que estén todos los días hablando del conflicto de Ucrania, pero, sí, hombre, algo más de lo que lo hacen, desde luego. Sí, una mínima alerta para que la gente no pase por alto lo que está sucediendo allí, claro. Claro, que no, como bien has dicho, no es algo muy leve. Es una guerra civil que de momento es civil, aunque ya veremos que estamos en el bordecito de convertirse en un conflicto internacional. Y pues eso, que dura desde 2014 hasta nuestros días, sigue activo ese conflicto y bueno, aquí nos contentamos con eso, con los Cristianos Ronaldos o si sale Ángel Garó en Sálvame, quiero decir. Efectivamente, ese es el conflicto de España, mayormente hablando. Sí, eso es lo interesante. Bueno, pues nada, si te parece vamos al lío. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, lo primero dejar claro esa idea que de momento el conflicto en Ucrania, el conflicto en sí es un conflicto interno de momento, a pesar de que hay muchos actores internacionales muy pendientes, pero de momento lo que es una guerra civil. Lo que pasa es que, como te he dicho, vamos a intentar explicar en este podcast que lleva mucho tiempo en el alambre y a un pasito en falso de alguien para que se convierta en un conflicto internacional. Generalmente cuando intentas informarte en los medios españoles, todos parecen estar de acuerdo en que más o menos el punto de partida de la guerra ocurre en 2013, cuando el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, tiene que exiliarse en Rusia ante las amenazas y tras una serie de protestas proeuropeas en las plazas de Kiev. Lo que pasa es que, bueno, como tú bien sabes, yo soy muy anti todo en general y he decidido que no me parece correcta esa posición. Vale. Y que para entender mejor lo que está pasando en Ucrania nos tenemos que remontar a unos cuantos años antes de ese momento. Pues nada, remontémonos. Evidentemente no voy a desgranar aquí todas las relaciones ruso-ucranianas a lo largo de la historia, que podría, porque, quiero decir, sus relaciones siempre han sido de idas y venidas muy comúnmente, pero sí que voy a recordar que durante el siglo XX Ucrania formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Unión Soviética, como todo más es conocida. Sirva esto para entender que en Ucrania, porque este es el principal conflicto, o uno de los causantes del conflicto, en Ucrania hay una mezcla de población propia ucraniana y hay población rusa, porque era parte de la Unión Soviética y hubo muchos desplazamientos, sobre todo las jerarquías del Partido Comunista Ucraniano eran rusos, no eran ucranianos de origen. Sí. Entonces, hay que entender que la ciudadanía, no te voy a decir que sea un 50-50, no sé exactamente la proporción, la he estado buscando, no hay estadísticas muy precisas, pero desde luego la población rusa en Ucrania no es pequeña, es bastante numerosa. Entonces, vamos a entender que durante el conflicto en Ucrania hay población prorrusa, que son, o también se les llama rusoparlantes, porque utilizan el ruso y no el ucraniano, sí, que se sitúan en la parte oriental y del sur del país. Y luego está la población, llamémosle propiamente ucraniana, son ucranoparlantes, que se sitúan en el centro y en el oeste, en el centro, en el norte y en el oeste del país. ¿Vale? Con esta división territorial vamos a empezar a entender el conflicto. En 1991, cuando la URSS se deshace,
Ucrania se independizó nuevamente, volvió a ser un país soberano, pero para que nos hagamos una idea, lo que eran las estructuras de poder soviéticas no se deshicieron. Es decir, digamos, la oligarquía ucraniana, una vez se deshacen de la Unión Soviética, siguen los puestos de poder, las estructuras de poder siguen siendo iguales, digamos, el poder se maneja entre los mismos, para que nos hagamos una idea. Y ese gobierno es prorruso, en el sentido de que, claro, esas estructuras estaban controladas por el Partido Comunista Ucraniano, que era parte de la Unión Soviética. Hay que recordar que en el año 1991 es el momento en que se está gestando Maastricht, la Unión Europea, la Unión Monetaria, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso va a hacer, esta aparición de la Unión Europea aparece como la esperanza de, no solo de Ucrania, de todos los países del este de Europa que habían estado bajo el sometimiento, bajo la dictadura de la Unión Soviética, pues empiezan a ver a la Unión Europea, a la Europa occidental, como su camino, digamos, a conseguir las libertades que durante tantos años les habían faltado. De hecho, no es casualidad que en el año 2004, por ejemplo, casi todos los países de Europa del Este se integran en la Unión Europea, porque rápidamente, nada más empezar nada más iniciar su camino independiente de la Unión Soviética, lo primero que hacen es establecer contactos y empiezan la carrera para integrarse en la Unión Europea. Pero esto es un problema para los países que tienen frontera directa con Rusia. Es verdad que en los primeros años, pues bueno, Rusia está débil, acaba de caer la Unión Soviética, la Comunidad de Estados Independientes, como se llamó, que es lo que conocemos como Rusia, bueno, digamos que no es la Rusia que puede ser ahora bajo el gobierno de Putin. Lo que entonces pasa en Ucrania, para que volvamos a centrar el tema, es que los ucranianos de origen, los pro-ucranianos, lo que quieren es acercarse a la Unión Europea para conseguir esa libertad que no tenían. Mientras, las estructuras de poder y la población prorrusa lo que quieren es lo contrario, acercarse a Rusia y no a la Unión Europea. Y este va a ser el origen de gran parte del conflicto. Este movimiento proeuropeo se va a gestar durante los años 90. Hay que recordar que a pesar de las independencias, gran parte de las élites y de las estructuras de poder soviéticas siguen en activo, tienen muchos lazos todavía con Rusia. Y digamos que la gran explosión de este movimiento se inicia en 2003. En 2003, bueno, recuerdo, en 2004 casi todos los países del este de Europa se integran en la Unión Europea de facto, lo que incluye, por ejemplo, a países como Estonia, Letonia y Lituania, algo que hizo que Ucrania, o que esa población proeuropea, intentara de algún modo desbancar a las élites prorrusas del poder para intentar acercarse a la Unión Europea. Y esto es lo que comienza en 2003. Hay que entender también que las élites soviéticas seguían, o prorrusas, seguían los modos adquiridos de gobierno que había en la Unión Soviética, es decir, gobiernos principalmente corruptos, en el cual la red de contactos y de poder entre esa oligarquía prorrusa pues era digamos, la nota predominante, es decir, ahí sí. o tenías contactos o poca chicha pillabas. La tensión social fue creciendo, sobre todo a raíz del asesinato de un periodista que empezó a destapar estos casos de corrupción. Obviamente se culpó al gobierno prorruso, aunque no hubo pruebas, pero el gobierno digamos, la ciudadanía ucraniana, no la prorrusa, sino la pro-ucraniana, sí, decidió que el gobierno era culpable y que había que desalojarlo como fuera. Y así empieza una cosa que es conocida digamos a niveles académicos como y periodísticos como la Revolución Naranja. A finales de 2002, los líderes de 4 partidos proeuropeos presentaron una candidatura conjunta para hacer frente a la élite prorrusa, declarando, literalmente según lo que firmaron, el inicio de una revolución en Ucrania. De estos 4 líderes, los 2 más conocidos son Víktor Yushchenko y Yulia Timoshenko, que no sé si te suenan, pero estuvieron bastante en la picota durante la década de los 2000. Bueno, en las elecciones de 2004 se presentaron a las elecciones formando un grupo único y se presentaron principalmente 2 candidatos. Este proeuropeo, que se quedó en manos de Víktor Yushchenko, y del candidato prorruso, que era Víktor Yanukovych. Por supuesto, el aparato estatal utilizó todos los métodos a su alcance para hostigar a la oposición. De hecho, en septiembre de 2004, este Víktor Yushchenko
es envenenado. Sí. Y aunque salva la vida, es verdad que su salud queda bastante tocada. Por supuesto, esta ciudadanía pro-ucraniana, que ya está bastante calentita, pues evidentemente culpa al gobierno prorruso de haber envenenado a su candidato. Porque una preguntita para yo centrarme. Sí. Cuando se disgrega la URSS y quedan como Estado independiente Ucrania, ¿cogen el poder directamente estos prorrusos o existe algún tipo de democracia parlamentaria o de esto que hablamos nosotros de vez en cuando? Para que te hagas una idea, lo que ocurre en Ucrania es un poco lo que ocurre hoy en día en Rusia. Es decir, es un gobierno... se les conoce, en teoría política se les conoce como gobiernos híbridos. Es decir, una mezcla de un gobierno autoritario, como el que tenían en la Unión Soviética, sí, mezclado con algunas cuestiones democráticas. Digamos, se mezclan elementos de ambos sistemas, de tal manera que no queda muy claro si es una cosa o la otra. Ya. ¿Vale? Es decir, para que te hagas una idea, las élites que se quedan en Ucrania adoptan ciertos matices democráticos, sí, pero al mismo tiempo ejercen el poder de una manera autoritaria. ¿Por qué? Porque lo que no quieren es desprenderse del poder, evidentemente, pero bueno, digamos que esas concesiones democráticas son para tener a la gente tranquila. vale. Decir que esto ya no es la Unión Soviética, que estamos en un estado moderno, etcétera, etcétera. Ya. Pero en realidad los resortes de poder siguen siendo los mismos. Entonces, en estas elecciones de 2004, en la primera vuelta, pues los dos más votados son Yanukovych, que obtiene un 39,32% de los votos, y Yushchenko, que obtiene un 39,87% de los votos. Es decir, un empate casi técnico. Pero la segunda vuelta trae un problema. Y es que según las encuestas, Yushchenko, el proeuropeo, aparecía con 11 puntos de ventaja. Y tras las elecciones los resultados dan la victoria a Yanukovych, al prorruso, con 3 puntos de ventaja. Es decir, había una diferencia de 14 puntos entre lo que las encuestas decían y el resultado que el Comité Electoral ucraniano publicó. ¿Qué pasó? Que la gente, que repito, que venía muy calentita, Ya. dijo que eso había sido obviamente un fraude electoral y salió a las calles a protestar. Digo yo que muy calentitos debían estar ya. Además, supongo que ya al tener cierta apertura a Europa estarían viendo lo que estaba pasando en otros países y tal, y si ven que les pasan estas cosas, pues dice, oye, chato, ¿qué pasa? ¿Me estás vacilando? Claro, recuerdo, ese mismo año se integran casi todos los países de Europa del Este. Creo que solo en 2007 quedaban Rumanía y no me acuerdo quién era otro país del Este, no sé si era Bulgaria, vamos, quedan 2 países del Este nada más que se integran en 2007, más Croacia en 2008. O sea, está viendo que todo su alrededor está integrado en la Unión Europea, incluyendo, pues eso, los países bálticos, creo que solo quedan de la zona Ucrania y Bielorrusia, pero hay que decir que Bielorrusia es muy prorrusa, entonces eso va a ser más complicado. Empiezan, como digo, las manifestaciones. Se habla de manifestaciones que alcanzan el 500.000 de ciudadanos que se dan cita a la Plaza de la Independencia de Kiev para protestar. Y aquí viene el nombre de Revolución Naranja, viene porque la campaña de Yushchenko pues era el color, digamos, de su partido, de la unión de los partidos, y todo el mundo fue a esas manifestaciones vistiendo algo naranja. Por eso se le llama la Revolución Naranja. Muchos consejos locales se negaron a aceptar los resultados y tomaron un juramento presidencial de forma simbólica a Yushchenko, negando así la victoria de Yanukovych. Pero claro, esto pasaba en Kiev. El problema estaba en que el sur y el este del país no veían igual este tema. Recuerdo que son las zonas de población prorrusa mayoritariamente rusoparlantes. De hecho, en estas zonas se empiezan a iniciar movimientos, literalmente leo, ante el riesgo de fragmentación del país. Que esto nos suena también a nosotros, pero bueno. Sí. Digamos, estos arranques prorrusos para evitar que Ucrania se descomponga. Sin embargo, la Revolución Naranja fue mucho más multitudinaria que estos movimientos prorrusos. De hecho, he leído una encuesta que hablaba de que en torno a 7 millones de personas han confesado formar parte en un momento u otro de esta Revolución Naranja. 7 millones de personas es casi el 20% de la población ucraniana. Mucha gente, sí. Claro. Entonces, esta superioridad en población pues hizo que esta Revolución Naranja fuese hacia adelante.
Yushchenko, el proeuropeo, inició conversaciones con el anterior presidente, Leonid Kuchma, que también era prorruso, pero las negociaciones se rompieron cuando la Comisión Electoral Central declara en firme ganador a Yanukovych. Yushchenko llama a las protestas, llama a huelgas, etcétera, y se lía parla. Claro. De hecho, al Parlamento de Kiev en ese momento solo van los proeuropeos, que aprueban una moción, lo que sería una especie de moción de censura, que obligaría, según la legislación ucraniana, a Yanukovych a renunciar a su gobierno. Obviamente, un segundín, que me pierdo. Al Parlamento solo van los preeuropeos, los que han perdido en este caso. Van los proeuropeos. No, a ver, estamos hablando de elecciones presidenciales, las legislativas van por otro lado. Vale. En la conformación de las cámaras, una vez con todo este lío, los prorrusos, digamos, los diputados prorrusos ni se atreven a acercarse. Recuerda, la Plaza de la Independencia de Kiev es donde está el Parlamento ucraniano, que, repito, está tomado por en torno a 500.000 de personas proeuropeas, con lo cual los diputados prorrusos ni se acercan. No era muy agradable de pasar. Claro, ¿cuáles son los únicos que van al Parlamento? Los proeuropeos. ¿Qué pasa? Que claro, estos proeuropeos, evidentemente, si los prorrusos no están, pueden hacer lo que quieran. ¿Eso es legal? Pues no sabría decir, porque de hecho creo que no tenían ni quórum. Pero bueno, que más allá, digamos, montan este pollo, ¿vale? Para mostrar su rechazo al gobierno de Yanukovych. Entonces, ante el lío que se ha montado, pues la Corte Suprema de Ucrania decide que se repita la segunda vuelta. ¿Vale? Porque, claro, tampoco podían... Llegó un momento que no podían tampoco recontar los votos, ya no, o sea, eso era un pifostio ya, que no había manera, y dijeron, bueno, pues vamos a repetir la segunda vuelta y a ver qué sale. Y en esta segunda vuelta, Yushchenko venció a Yanukovych. Este gobierno, del cual el presidente de Ucrania se convirtió Yushchenko, y la presidenta del gobierno se convirtió Yulia Tymoshenko, sí. Pues fue una decepción absoluta. Durante los 5 años... Sí, bajón. Sí, fue una bajona. La verdad es que fue una bajona. Durante los 5 años que tuvieron el poder, entre 2005 y 2010, la verdad es que no hicieron gran cosa, no cambiaron, no fueron capaces ni de hacer reformas importantes, y de facto muchas estructuras, digamos, que habían utilizado los prorrusos como continuación de la Unión Soviética, ni siquiera fueron capaces de deshacerlas. Claro, supongo que al final, incluso dentro del propio partido vencedor, digamos, o los que estaban en el poder, habría mucha disgregación de gente. Claro, lo que pasaba es que con el paso del tiempo las diferencias internas de ese conglomerado de partidos, a los que les unían dos cosas, el rechazo a Rusia y la actitud, digamos, proclive a la Unión Europea, pues sí. Empieza, claro, aparte, si ves que el gobierno no funciona, no se están llevando a cabo las reformas, pues empieza un poco el desencanto, ya no solo en el interior de esos partidos, sino también entre la ciudadanía, que la había liado parda para hacerles llegar al poder. Claro. Así que cuando llegan 2010 las nuevas elecciones, quien gana es Yanuchenko, el prorruso. Sí. Perdón, Yanukovych, el prorruso. Sí. Y es en estos momentos, estamos hablando de 2010, cuando desde el entorno de Yanukovych y del presidente Putin se empiezan a lanzar las teorías de que aquella revolución naranja había sido un movimiento orquestado por la CIA. ¿Por la CIA? Sí, por la CIA. Joder, vaya giro a la historia. Sí. No me lo esperaba. Pues Estados Unidos tiene parte importante en este acto. Vamos a seguir, si te parece. Sí. Nada más llegar a la presidencia... Bueno, una cosa. Dime. Supongo que la figura de Putin estaría, o del presidente ruso estaría presente, y está muy presente en toda esta historia también. Sobre todo a partir de ahora. Mira, vale. Yanukovych consigue que el Parlamento destituya al gobierno de Tymoshenko, y de hecho, nada más acabar con el gobierno de Yulia Tymoshenko, deciden abrirle causas y procesos contra ella. De hecho, fue arrestada por abuso de autoridad y obstrucción a la justicia a la hora de firmar ciertos contratos de gas con Rusia, que según se presentó, eran contrarios a los intereses de Ucrania y favorables a los intereses de Rusia. De hecho, Yulia Tymoshenko fue presentada por estos prorrusos como una prorrusa. Joder. O sea, y ellos quisieron aparecer como los que defendían los intereses de Ucrania y no la otra parte. Bueno, un poco el giro también para llevarse a la gente desencantada de esos años en los que no había pasado nada, ¿no? Exactamente.
De hecho, el mayor golpe que recibe Timoshenko es que en los juicios va a declarar Yushchenko, el antiguo presidente, con el que había ido a las elecciones y con el que había montado todo el pifostio, pues este hombre declara en su contra y Timoshenko es condenada a 7 años de prisión. Oye, qué bien. Muy rico, ¿verdad? Estados Unidos y la Unión Europea protestaron por... decían que tenía motivaciones políticas, lo cual no es descartable, ¿no? Según lo que estamos contando. Pero sirvió de más bien nada. Bueno, con la vuelta a la, entre comillas, normalidad prorrusa, es decir, volvemos a lo que había después de la Unión Soviética, pues volvieron esos mismos usos y costumbres, es decir, volvemos a lo que había durante los años 90. Vuelven a aparecer los casos de corrupción, la gente vuelve a empezar a calentarse. En noviembre de 2013 regresan las manifestaciones a las calles y a las plazas de Kiev por 2 razones. La primera, como te he dicho, por los nuevos casos de corrupción que empiezan a aparecer, y la segunda, porque desde los años de Yushchenko se había empezado a negociar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, no de integración, es decir, no de formar parte de la Unión Europea, pero sí de asociación en el sentido de poder entrar al mercado único, principalmente. El hecho de no querer entrar dentro de la Unión Europea es por el rollo de tener tanto contacto directo con Rusia. Claro, a ver, tener a Rusia al lado no te da... A ver, la idea inicial era empezar con un acuerdo de asociación e ir poco a poco para... Es decir, el punto final de ese proceso sería en algún momento entrar en la Unión Europea. Claro. Pero la idea era hacerlo poco a poco porque, claro, no dejas de tener a Rusia al lado, que no deja de ser un gigante militar, entre otras cosas. Bueno, pues había empezado a negociar ese acuerdo de asociación que cuando llegó al gobierno el prorruso, Yanukovych, esa negociación continuó, y de hecho, en 2012 se llegó a un acuerdo que se iba a firmar en 2013. Yanukovych, para, digamos, pacificar su país, decidió que, bueno, pues que podía darle cierta cobertura a la Unión Europea y así, en cierta manera, pacificaba el país. Pero a Vladimir Putin eso no le gustó mucho. Claro, supongo que a Putin y a Rusia, o a los que manden en Rusia en general, no les gustará mucho tener frontera con frontera a un país de la Unión Europea. No, y no les gusta, y sobre todo no le gusta... O sea, a la Unión Europea a Putin no le gusta, pero hay una cosa que le gusta aún menos que la Unión Europea, que es la OTAN. Ya. Recuerdo que Estonia, Letonia y Lituania, países limítrofes con Rusia, empezaron entrando en la Unión Europea en 2004 y poco después entraron en la OTAN. Lo mismo pasó con países como Polonia, República Checa, Rumanía, etc. Es decir, Putin lo que aduce es que el avance de las relaciones entre Ucrania y la Unión Europea desemboca inevitablemente en la pertenencia a la OTAN. Y la OTAN es una amenaza militar para su país. Ese es el razonamiento que hace Putin, que tampoco está muy alejado de la realidad entre tú y yo. Bueno, sí, supongo, no sé. Quiero decir, evidentemente, la OTAN sería un golpe muy a su favor hacer de Ucrania uno de sus miembros. Pero no es uno de sus objetivos el ir conquistando ni el ir avasallando a otros países. Supongo que controlando un poco a los otros países sí, ¿no? Pero el hecho No, sí. El objetivo de la OTAN, y ya hablamos tenemos una cápsula sobre la OTAN, el objetivo de la OTAN en principio no es ofensivo, es defensivo. Por eso. Claro, por eso digo, el hacer de Ucrania un Estado miembro de la OTAN hace que sus defensas, es decir, básicamente que pueda, por decirlo de algún modo, en el caso de que a Putin se le vaya la mano, este es el razonamiento, ¿no? Claro, no tiene un país en medio, claro, que no es miembro, en el cual en principio no podría entrar, en Ucrania no puede entrar la OTAN, salvo que Ucrania dé su permiso, algo que no va a hacer porque eso desataría la guerra con Rusia, evidentemente. Ya. O si por lo que sea a Putin se le va a la cabeza y entra en Ucrania, a la OTAN le es más difícil desplegarse en un territorio que no es el suyo y en el que tiene que pedir permiso y en el que tiene que entrar desde otros países. Ya. Mientras Putin puede hacer lo que quiera. Es decir, el objetivo de la OTAN, que evidentemente entre sus objetivos está hacer de Ucrania un país miembro, es tener, por decirlo de algún modo, a raya directamente a Putin sin tener estados en medio. Y el objetivo de Putin es tener unos estados colchón entre la frontera de la OTAN y su país. En este caso, Ucrania. Como digo, entonces este acuerdo pues a Putin no le gusta, empieza a presionar de tal manera que este Yanukovych, a última hora, decide no firmar ese acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué pasa? Pues la gente que venía calentita, otra vez a las calles.
porque en Kiev, sobre todo en Kiev, en la zona centro, en la zona occidental y en la zona norte, son muy proeuropeos, porque ven que Europa es la única manera de conseguir, digamos, romper lazos con Rusia. Sí. Las manifestaciones se sucedieron durante 4 meses, pero a diferencia de la Revolución Naranja, Occidente esta vez sí participó de una manera más indirecta, pero sí participó en este proceso. De hecho, los bancos occidentales, principalmente los bancos alemanes, británicos y franceses, empezaron a congelar los activos de los diferentes miembros del gobierno de Yanukovych y empezaron a abrirse procesos en contra de algunas personalidades ucranianas, prorrusas evidentemente, e incluso se empieza a digamos, abrir procesos contra personalidades rusas, ya ni siquiera ucranianas, ya rusas directamente. Total, que en este ambiente Yanukovych decide exiliarse y se va a Rusia, se va a Moscú, evidentemente. Sí, esto es sospechoso. Sí. Anda que no fue a las Maldivas. Ya. ¡Yepa! Amigo, perdona, disculpa que meta este frenazo en lo que es el discurso de este episodio del podcast. Sé que estabas ahí, pues, un poco concentrado en lo que es el temario, ¿no? Pero es que te tengo que contar una cosa muy importante que ya te vengo diciendo a lo largo de otros episodios y no me estás haciendo mucho caso. Desde hace tiempo tenemos abierta una campaña en patreon.com para poder financiar un poco este podcast, es decir, para poder ganar algo de dinero que nos permita luego pues promocionarnos, llegar a más gente y hacer el podcast mucho más grande. Sí, pues poder ofrecer más contenido, cositas ricas. Así que nada, yo te aconsejo, te pido que te pases por patreon.com/esto también es política, le eches un vistazo a nuestros objetivos, le eches un vistazo a nuestras recompensas, veas si nuestro proyecto merece la pena, si realmente te gusta el podcast y si quieres apoyarnos financieramente o económicamente con lo que buenamente puedas. Ya sabes, desde 1 euro hasta, bueno, pues 1.000 millones. Pues, cuéntanoslo para que lo movamos a Panamá. Bueno, esas cosas que ya sabemos todos. Patreon.com/esto también es política y ahí lo explicamos todo muy detallado. Ya te dejo que sigas escuchando esto de la guerra de Ucrania, que la verdad es que es bastante importante, ya no solo para ellos, sino para toda Europa. Esto es lo que se ha conocido como el Euromaidán, que significa Plaza Europea, básicamente, y que es, pues eso, los ciudadanos proeuropeos que deciden echarse a la calle otra vez para echar al gobierno prorruso. Las manifestaciones empezaron a suceder entre ambos bandos, empezaron a llegar desde el este del país, empezaron a llegar manifestantes también para oponerse, empezaron a llegar a Kiev, y se vuelven cada vez más violentas, como parecía que iba, ¿sabes? Esto aquí también sabemos cómo funciona. Cuando se enfrentan dos, entre comillas, facciones contrarias y se les deja manifestarse muy cerquita, pues todos sabemos cómo acaba. Sí. Hasta que el 20 de febrero de 2014 los enfrentamientos llegan a convertirse en un tiroteo en la Plaza de la Independencia de Kiev, que deja más de 100 muertos. Vale. Un tiroteo entre la policía y los manifestantes proeuropeos. De hecho, el 22 de febrero es cuando Yanukovych se exilia y los manifestantes van a la cárcel donde está Timoshenko encerrada y la liberan. O sea, esto es como muy Revolución Francesa, ¿sabes? Muy siglo XVIII todo. Sí. El 1 de marzo, Rusia... estamos hablando de que esto había ocurrido en los últimos días de febrero. El 1 de marzo, Rusia manda fuerzas armadas a Crimea. Crimea es una península que hay al sur del país, ¿vale? Es como un trocito que es como si se le desgajara del país de Ucrania. Es una península autónoma en este momento, con población rusoparlante muy mayoritaria. Se habla de que en torno al 80% de la población es prorrusa. Es la mayor zona ucraniana con población prorrusa. De hecho, era autónoma precisamente por eso. Y de repente, este 1 de marzo, miles de soldados, sin identificadores, por supuesto, en sus uniformes, entran en esta península. En un tiempo récord, en menos de 2 semanas, se organiza un referéndum y se aprueba que Crimea deje de ser parte de Ucrania y pasa a ser parte de Rusia. En un momento... poco sospechosa la velocidad, ¿no? Sí. Claro, es que esto es porque esto no se improvisa. Claro. Entonces, bueno, pues... Hostia, qué ganas nos han entrado de repente, ¿no? De hacer un referéndum y pirarnos. Pero que también hay que contar que se está hablando de que
miembros del ejército ruso han entrado en otro país, porque Crimea era parte de Ucrania. Sí. De hecho, a día de hoy, para muchos países en el mundo sigue siéndolo. La Unión Europea y Estados Unidos no reconocen ese referéndum, por supuesto, pero la realidad es que hoy día hay tropas rusas ahí. ¿Por qué Putin decide ir tan rápido? Porque la península de Crimea es una zona geoestratégica muy importante, tiene salida al mar Negro. Hay que decir que Rusia tiene muchas dificultades para, digamos, siempre ha estado buscando una salida al mar, sobre todo que le diera acceso al mar Mediterráneo en algún punto, y sobre todo porque le da acceso a sus yacimientos de petróleo. Ya. Entonces, esto explica por qué Putin se dio mucha prisa con Crimea, pero por ejemplo con Donetsk y Lugansk no os ha dado ninguna. Porque claro, Donetsk y Lugansk no tienen un carajo. Supongo que el hecho de hacerlo en este momento era por el desorden que se estaba liando en Kiev mientras tanto. Exactamente. De hecho, ahora mismo ni siquiera en estos momentos el presidente del gobierno está exiliado, no hay un gobierno alternativo, no hay nadie que se haga cargo de la situación. Es lo que aprovecha Putin para meter soldados en Crimea. Esto ocurre el 1 de marzo. Un mes después se autoproclama la República de Donetsk. Las dos regiones más orientales de Ucrania, que se conoce como el Donbass, la zona del Donbass, son Lugansk y Donetsk, ¿vale? Pues estas dos provincias se declaran repúblicas independientes, también aprovechando el jardín, y que tienen población mayoritariamente rusa. Pero la gran diferencia es que Rusia no entra ahí. No he dicho que Rusia no haga nada, lo que he dicho es que no entra. ¿Vale? Con lo cual, el 13 de abril, Kiev moviliza al ejército para mandarlo a estas dos provincias. El 1 de mayo, Kiev reconoce que Lugansk y Donetsk no están bajo su control, no son capaces de entrar ni siquiera, quiero decir, las autoridades políticas y administrativas de la zona no pueden ejercerlas, porque allí se han instalado milicias prorrusas, ucranianas, en principio, de ucranianos, que no dejan llevar esta actividad normal. Por tanto, Ucrania decide movilizar al ejército para ir a estas zonas y recuperar el control. Madre mía. Así es como se inicia en sí la guerra civil. El 11 de mayo se celebran referéndums en Donetsk y en Lugansk. En ambas, hay que decir que públicamente Rusia pidió a los separatistas que esperasen y que iniciasen un diálogo con Kiev. A los separatistas les dio igual, o a lo mejor es que Rusia por detrás decía otra cosa. Y ambas regiones se declararon independientes, la República Independiente de Donetsk y la de Lugansk. Así que, en este momento, y viendo que Kiev va a desplegar su ejército, Putin, que casualmente, oye, no sé cómo lo hacía, pero justo tenía unidades desplegadas de su ejército en la frontera. No sé cómo lo hace, ¿eh? Pero ¿qué previsor es este hombre? Estaban por ahí de maniobras. Claro. Y hay que decir, y esto también, si te acuerdas, lo comentamos en las cápsulas de... Bueno, lo están haciendo ahora, pero es algo que ha hecho la OTAN durante todo este tiempo. La OTAN empieza a desplegar tropas en los países aliados más cercanos a Ucrania. Principalmente pues en Polonia y en las repúblicas bálticas. Que también dirán, vaya marrón, que nos tenemos que comer por culpa de estos. Pues sí. El papel de la Unión Europea y de Estados Unidos a partir de ahora empieza a ser con sanciones económicas, primero a personalidades importantes de Rusia y de Rusia, porque en Lugansk y en Donetsk son bastante pobres, y luego acaban aplicando sanciones a la propia Rusia. De hecho, no sé si sabes, cada X tiempo se reúnen los ministros de Exteriores, renuevan las sanciones. De hecho, por ejemplo, aquí en España se quejaron mucho porque no podíamos venderle fruta a Rusia. Hombre. Es verdad, o sea, no. Nosotros Total. A lo nuestro, ¿no? Como siempre. El 25 de mayo se celebran elecciones. Bueno, de hecho, perdóname que haga un paréntesis. España, el gobierno español, nunca ha lanzado muchas palabras en contra de Rusia. Bueno. ¿Por qué? Porque nos compran muchas cosas. Claro. Nosotros hay que dejar siempre las puertas abiertas. Eso se dice siempre. Claro, pero luego nos preguntamos por qué somos irrelevantes en el mundo, ¿sabes? Nah, pero bueno. Nosotros no nos hace caso nadie. El 25 de mayo se celebran elecciones para cubrir ese vacío de poder y sale elegido Petro Poroshenko, que es un multimillonario proeuropeo, eso sí, que fue ministro de Asuntos Exteriores en los tiempos de Yushchenko.
Y de hecho, al mes de llegar, Poroshenko firma ese acuerdo que Yanukovych se negó a firmar, pues Poroshenko lo firma. De hecho, actualmente la Unión Europea y Ucrania tenemos un acuerdo de asociación que no podemos aplicar porque Ucrania está en guerra, pero ahí está. Tras la elección de Poroshenko y una vez ya Kiev está dirigido por alguien, se inician las primeras operaciones a gran escala, militares, con objeto de dilucidar el control. Los primeros ataques son en el aeropuerto de Donetsk. Hay que recordar que toda esa zona se había remodelado por la Eurocopa, que gana España, por cierto. Ah, verdad. Pues todo eso se había remodelado y claro, eran instalaciones importantes porque eran bastante nuevas. No hay que decir, no estaban intentando luchar por el control de un aeropuerto medio muerto de la Unión Soviética que tenía todavía, ¿sabes? De esta tecnología que sale en las películas que no vale para nada nunca. Sí, bueno, si queremos llevarlo a algo que conocemos, el aeropuerto de Castellón, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, hay que decir que en este primer momento el ejército se hizo con el aeropuerto. Eso sí, en las batallas por este aeropuerto murieron más de 120 combatientes, tanto entre soldados ucranianos como de las milicias prorrusas. Como respuesta a todo esto, los mineros del Donbass se declaran en huelga, exigiendo la retirada de las tropas ucranianas, y lo único que hace es que el ejército renueve su ofensiva. Pero resultó que según avanzaba el ejército ucraniano, que en teoría, obviamente el ejército de un estado está mejor preparado y mejor armado que unas milicianos, es decir, ciudadanos que se han hecho con algunas armas y están defendiendo la zona. Hombre, en principio parece lógico pensar que el ejército ucraniano, el ejército de Kiev, está mejor pertrechado, mejor preparado y que en principio le cueste más o le cueste menos se va a hacer con la victoria. Sí. Parece lógico, ¿no? Pues lo que resultó es que según se acercaban los carros de combate y los blindados, de no se sabe muy bien dónde, bueno, sí se sabe, pero bueno, se intuye, dejémosla ahí. Resulta que los milicianos en Lugansk y en Donetsk tienen defensas, autodefensas muy potentes. De hecho, hasta derriban helicópteros y cazas ucranianos. Hombre, vaya, es que ahora, si te das cuenta, por Amazon, si tienes el premium, te llegan las cosas muy rápido, ¿eh? Eso sí, claro, si tienen el premium un día lo tienen. Claro, eso sí. Pues no sé, será eso. O no, a lo mejor es otra cosa, pero bueno. De todas maneras, supongo que la inquietud o el hecho de querer volver, digamos, a reconquistar o a reunificar esos espacios era porque son espacios importantes, tendrán, pues eso lo que comentabas antes, o extracciones petrolíferas o minería o lo que fuera, ¿no? A ver, para Ucrania sí son importantes, sobre todo por el detalle de la minería, es decir, son minas que están sacando miles de toneladas al año de productos minerales, entre ellos carbón, pero otros productos también que son importantes para su industria. Para Rusia realmente no representan gran cosa. Ya. Pero, o sea, que decir, esa es la diferencia de por qué entró en Crimea y no entra en Donetsk y en Lugansk. Bueno, hay otras razones que vamos a ir viendo, pero bueno. Y evidentemente porque porque en ese momento Ucrania, ante lo que había pasado en Crimea, tampoco podía dejar pasar mucho más. Quiero decir, tenía que imponer en cierta manera su soberanía sobre su territorio. Ya. Bueno, desde entonces estamos hablando, repito, de mayo, junio, julio de 2014. La lucha continúa en esta región. Ha habido momentos en los que el ejército ucraniano ha avanzado, hay momentos en los que las milicias prorrusas han recuperado terreno provistas de un armamento que en principio no sabemos cómo llega. Por supuesto, ha habido acusaciones de un lado de que el ejército ruso ha penetrado en suelo ucraniano y que eso evidentemente va contra la legislación internacional. Los milicianos han acusado a los ucranianos de utilizar fósforo blanco, que es un agente que provoca quemaduras bastante severas en la población. Sí. Han muerto muchísimos civiles. De hecho, por ejemplo, el 17 de julio de 2000... Es que no sé si... Creo que estoy en 2015 ya. No, fue derribado un avión comercial que pasaba la ruta ahí. No sé si te acuerdas, que también se le dio un poco de bombo, de Malaysia Airlines, en el que murieron 295 entre pasajeros y tripulantes, 295 personas. Cayó en la región de Donetsk. A día de hoy seguimos sin saber quién envió ese misil
que derribó ese avión, porque los prorrusos dicen que ellos no tienen, en Donetsk dicen que ellos no tienen los misiles que lleguen a la altura de los 10.000 metros para atacar aviones, a pesar de que en su zona también han caído cazas ucranianos. Y dicen que esto todo lo ha montado Ucrania y Estados Unidos para, digamos, para hacerles parecer culpables y asesinos y no sé qué. Bueno, como te digo, a día de hoy seguimos sin saber quién es el responsable de esas 295 muertes. Durante los meses de agosto y septiembre de 2015, en un momento dado se sentaron a hablar los representantes de Kiev, de Donetsk y de Lugansk y negociaron lo que se conoció como el Protocolo de Minsk. Minsk es la capital de Bielorrusia, que es firmado, como digo, a principios de septiembre. Dicho protocolo incluía el intercambio de prisioneros, el no uso de armas y la creación de una zona neutral hasta que se viera cómo resolver el conflicto. Por supuesto, esto no se ha cumplido ni un solo día. O sea, al día siguiente ya había bombardeos, ya había ataques, ya había tiroteos. O sea, esto se lo pasaron por lo que viene siendo el forro. Pero bueno, queda muy bien también de cara a... Bueno, es que si al día siguiente ya se lo cargaron, no queda muy bien delante de nadie. Claro, y es que además, a raíz de esto, cada bando empezó a denunciar que los acuerdos no se estaban cumpliendo. Los milicianos prorrusos denunciaron el mal estado en que llegaban los escasos intercambios de prisioneros, que sus prisioneros llegaban en muy mal estado. El ministro de Defensa ucraniano acusó a las milicias de matar a más de 100 miembros del ejército durante lo que se suponía que era un armisticio, un alto el fuego, etcétera, ¿no? Hay que decir que el 21 de septiembre en Moscú se lleva a cabo una manifestación de más de 30.000 personas exigiendo a Putin que no interviniese en los asuntos ucranianos, es decir, hasta los mismos rusos saben que Putin está interviniendo. En San Petersburgo llegaron a ser 50.000 personas y sin embargo esto contrasta con que este es el momento en que Putin recibe sus más altas cotas de popularidad en Rusia. A los rusos les encanta esto. Muy bien. Claro. Por supuesto, los combates continuaron ignorando. Bueno, es que el protocolo de Minsk se firmó y es como si, vamos, como si nada. Desde el primer día ya se rompió. El 22 de enero, el aeropuerto de Donetsk de 2016 ya cae en manos de las milicias prorrusas. Como consecuencia, Poroshenko anuncia que va a acudir a la Corte Penal Internacional de La Haya para denunciar a estas milicias por crímenes contra la humanidad. O sea, para que veas a qué cotas estamos llegando. De hecho, sí, supongo que ya... Perdona, supongo que ya la salida que le quedaba era que alguien de fuera les ayudase o que tuviesen la oportunidad de entrar a Ucrania para poder ayudar. Bueno, la idea es, sobre todo yo creo que es parte, una buena parte de la guerra, en general es la campaña de, entre comillas, de publicidad. Es decir, de aparecer ante los medios internacionales y las instituciones internacionales como el bueno de la película y hacer aparecer al otro como el malo. El 12 de febrero de 2016, Angela Merkel y François Hollande, no sé si te acuerdas, se fueron a Minsk. Ahí, se filtró que el gobierno estadounidense estaba considerando seriamente, digamos, dotar de armamento y de munición más avanzada al ejército de Kiev. Que lo estaban considerando. Sí, me suena. Pues Merkel y Hollande decidieron que ese no era el camino y se fueron a Minsk a hablar con Poroshenko y con Putin. Bueno, con Putin no, porque Putin va a pocos sitios, mandó al ministro de Exteriores, pero bueno. Claro, ante esta disyuntiva, Alemania y Francia pues actuaron asegurando que que le dieran más armas a Kiev solo iba a hacer que aumentara la violencia, en un conflicto que en febrero de 2016, repito, 2 años después del inicio, un poquito antes, ya llevaba más de 5.000 muertos. 8 días después se firmó el protocolo de Minsk II, que se llama, que se supone que era un alto el fuego ya bendecido por instituciones internacionales, entre ellos Rusia. Bueno, 8 días después, el 20 de febrero, ya se habían registrado 300 violaciones del alto el fuego. Otra vez. Muy bien, muy bonito. Así que la respuesta de la Unión Europea es poner más sanciones a Rusia. Más sanciones económicas. ¿A Rusia? Sí, a Rusia. Pero, no sé. Entiendo que es porque creen que les están apoyando. O sea, porque tienen... Existen muchos informes que hablan de no solo de la ayuda indirecta rusa, que ya era previsible,
igual que hay ayuda, digamos, proeuropea o estadounidense o prooccidental al ejército de Kiev, sino de intervención directa. Ya. Con lo cual, la posición que toma la Unión Europea es intentar ahogar económicamente a Rusia. Pero claro, que Rusia no es Bangladesh, no sé cómo decirte. Ya. Sí, es una potencia. El 3 de marzo de 2016 la ONU publica un informe advirtiendo que también la ONU, cuidado, estaba descubriendo jauja. Resulta que publica un informe advirtiendo del enorme deterioro que los derechos humanos están sufriendo en la zona de conflicto. Que es como, bravo ONU, habéis tardado 2 años. Sin embargo, sí que da un dato que es bastante preocupante. 2 años después del inicio, estamos hablando de que cuando Merkel y Hollande deciden iniciar sus contactos, había unos 5.000 muertos. 2 años, un poco más de 2 años después, ya hay 9.500 muertos y más de 22.000 heridos. Uh-huh. Desde el 1 de diciembre de 2016, es decir, hace nada, el ejército ucraniano está realizando ejercicios cerca de Crimea que incluyen lanzamientos de misiles, por lo que Rusia se vuelve a sentir amenazada y, por tanto, vuelve a desplegar sus tropas a lo largo de la frontera con Ucrania, por supuesto, y en Crimea. Por lo tanto, la OTAN también reacciona, y si te acuerdas, esto sí que es lo que hablábamos en la cápsula, no sé si fue en marzo, febrero, marzo, cuando hablamos de la OTAN, pues la OTAN actualmente está desplegando tropas pues en los países que hemos dicho antes, ¿no? En Rumanía, Polonia, República Checa, en Estonia, en Lituania. De hecho, hay un barco de la Armada Española allí desplegado en Lituania. Sí, un poco poniéndose los dos a las puertas de posibles cosas, como para entrar. Claro. Y entonces, básicamente, esa es la situación en la que está. En el interior se siguen dando, pues hay momentos de más actividad, momentos de menos actividad. Ahora mismo estamos en un momento de bastante actividad, en el que el ejército ucraniano está intentando avanzar y, de hecho, ha conseguido ya algunas conquistas, pero de momento insuficientes. De momento las milicias prorrusas aguantan y, como digo, pues la OTAN por un lado y Rusia por el otro están tensos, a la espera, desplegando por la frontera sus activos militares y esperando, y yo por lo menos rezando que no se le vaya la mano a nadie, porque como empiece uno ya no hay vuelta atrás. Que no se líe mucho. Una preguntita que te iba a hacer. ¿Sabes si ha cambiado en algo la postura de Estados Unidos desde que está el señor Trump al mando? Bueno, todos sabemos que Trump veía con muy buenos ojos a Rusia. Y es verdad que de momento no ha dicho nada, o sea, ni a favor ni en contra. De momento la actitud de Trump ha sido alejarse del conflicto de Ucrania. La única declaración la hizo su embajador ante la ONU, que dijo que acusó a Rusia de provocar que el conflicto continúe, de alentar los nuevos enfrentamientos, que eso fue Nikki Haley, la embajadora, pero Trump no hace declaraciones, está bastante alejada, cosa que por lo visto ha podido aprovechar Rusia para alentar un poco a las milicias prorrusas para intentar salir. Hay que decir que para entender por qué Putin entra en Crimea, bueno, ya más o menos te he explicado por qué, pero por qué no entra en Lugansk y Donetsk es como parte de esa política de seguridad que Putin está llevando a cabo. Él prefiere tener a Lugansk y a Donetsk, les va a apoyar, porque van a servirles de estado colchón, por decirlo de algún modo. De hecho, en inglés se le dice son buffer zones, buffer es parachoques, ¿no? Uh-huh. Pues, pero no entrar, porque entonces volvería al problema que quiere evitar, que es tener frontera directa con... Recuerdo que la parte ucraniana, lo que reconoce Ucrania, que no es Donetsk y Lugansk, ya ha firmado con el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Como no quiere tener una frontera directa, prefiere mantener a Donetsk y a Lugansk allí. Hay que decir que Putin sigue una política que ya pasó en Georgia. En Georgia en 2008 hubo una guerra también por lo mismo, porque la población rusa se levantó. Y es algo que Putin le gusta mucho hacer, que es esas poblaciones prorrusas, que evidentemente tras la desmembración de la Unión Soviética quedan encerradas en países que no son Rusia, sí. Pues le gusta mucho, digamos, trazar con ellos lazos lingüísticos, lazos culturales, darles ayudas sociales, digamos, les ayuda, hace muchas cosas para que se sientan muy rusos. Claro, como en plan, mirar, estáis fuera del país y os estáis llevando todo esto, imaginaros si estuvierais con nosotros. Claro.
Lo que ocurre es que en ciertos momentos eso lo puede utilizar, como lo ha hecho en Ucrania, como lo hizo en Georgia en su momento, en su favor, porque esa población evidentemente va a ver con buenos ojos sus movimientos. Entonces, esto es lo que se cuenta poco de Putin. Putin, es verdad que no va a meter soldados, no digo que no haya, que evidentemente el ejército ucraniano ha insistido mucho en ello, que soldados rusos han entrado en territorio ucraniano. No digo que no lo haga y evidentemente tiene a su ejército desplegado por la frontera. Pero Putin entendió una diferencia. Putin aprendió, o sea, esto, sin que se me malinterprete, pero esto es algo que recuerda mucho a los inicios de Hitler. Hitler declaraba que toda la población alemana era toda aquella que hablaba alemán, estuviera o no dentro de las fronteras de Alemania, y sus grandes pretextos para sus movimientos militares era proteger a la población germanoparlante. Putin, digamos que es más sutil. Es decir, establece lazos y relaciones directamente con esas comunidades y en el caso de que las cosas se pongan duras, pues sabe que tiene allí una comunidad que está dispuesta a pelear por él. Pero entra claro, un poco a lo Hibiri. Claro, sí. Es, digamos que ahora mismo, aparte Putin lo ve esto como le salió mal en Letonia, Lituania y Estonia, donde aún hay población prorrusa, pero es verdad que no es muy mayoritaria, pero sí lo es en Ucrania y sí lo es en Bielorrusia, donde, como he dicho, Bielorrusia es difícil que entre a formar parte de la Unión Europea. Ya. Y pues nada, básicamente, quiero decir, hablar de tácticas y estrategias dentro del conflicto no me ha parecido conveniente intentar explicar qué es lo que ha pasado, por qué hemos llegado a esta situación y en qué situación estamos ahora. Sobre todo, como digo, en el interior del país sigue habiendo enfrentamientos, evidentemente, a veces avanzan más, a veces avanzan menos, retroceden unos, avanzan otros, pero lo que realmente convierte al conflicto de Ucrania en verdadera, bueno, ya, o sea, quiero decir, ya es algo lamentable y triste que haya muertos y heridos y gente malviviendo por una guerra, pero claro, que estamos, como te he dicho al principio, en el borde de que esta guerra civil se puede convertir en un conflicto internacional de grandes dimensiones, como alguno de un paso en falso. Claro, que nos quede claro que todo esto no ha terminado y aunque no lo sigamos viendo en las televisiones nacionales, que sepamos que eso, que lo que tú comentas, que ahí existe una tensión latente y que en cualquier momento, como a algunos se le vaya la pinza, empieza ahí una guerra y los que más van a perder al final son los ucranianos, porque va a ser el campo de batalla. Eso desde luego. Ahora mismo salidas o Rusia y la OTAN se ponen de acuerdo para imponer la paz en Ucrania de algún modo, bien sea desgajando el territorio ucraniano, que Lugansk y Donetsk efectivamente, o Novorrusia como les gusta llamarse, se desgajen definitivamente de territorio ucraniano, o que se llegue a algún tipo de pacto por el cual queden integrados en Ucrania pero con regímenes especiales o lo que sea. Yeah. O esto me parece que va a durar mucho tiempo porque, entre otras cosas, ni la OTAN ni Rusia van a dar su brazo a torcer si el otro no da pasos en el mismo sentido. Bueno, pues nada, seguiremos pendientes de todo lo que pase por aquella zona. Mantendremos la tensión y esperemos que todo se solucione, si puede ser sin un enfrentamiento bélico, que siempre será mejor para todas las personas que viven por allí. ¿Nada más que comentar de esto? Yo lo dejaría ahí. Si tenéis dudas, preguntas, pues ahora, Mario, ¿qué nos vas a traer? Pues vamos a escuchar los métodos de contacto, amigos. Vosotros los apuntáis y los utilizáis como bien queráis. Normalmente, por ejemplo, el mail, pues lo metéis, mandáis el mail, ¿sabes? No lo utilicéis para dárselo a la gente por la calle, no. Eso está muy feo. Vamos a escucharlo. ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política@gmail.com. También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook, Esto también es política, o en nuestra cuenta de Twitter, @etepolítica. O si lo prefieres, visita nuestro blog, estotambiénespolitica.wordpress.com. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro grupo de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Porque tú también formas parte de Esto también es política. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Pues muy bien, ¿no? Fíjate que iba a decir muy fresquito, pero es una cosa que entra en batalla directa con lo que es la temperatura que está haciendo. Sí, yo, bueno, estoy con una rebequita.
Sí, ¿no? Sí. Me gusta. Una de estas de punto, que se cierran Sí, con sí. botón gordo. Hombre, por supuesto. Por De supuesto. estas que tienes que cruzar las manos para cerrarla. Hombre, claro, de estas que tiene como agujerillos, Oh, pero el botón es más grande que los agujerillos. oh. Y Pero que la puedes dar de sí hasta el infinito, que caben 3 personas dentro. Claro. De hecho, bueno, estoy aquí con otras dos, lo que pasa es que son muy silenciosas. Y no hablan, claro, les No. has puesto el mute. Joder, No. pues qué bien. Porque además de buen colega y compartes tu calor, eres un profesional auténtico del mundo del podcasting. Hombre, quiero decir, he aprendido del mejor, que eres tú, eso sí. Claro, y yo pues directamente de Iñaki Gabilondo. Pensar que era Iñaki Urrutia. Bueno, o de Iñaki Urdangarín. Son para mí los 3 grandes Pues referentes son profesionales los 3 en lo suyo. de sus cosas. En fin, amigos, esperamos que os haya quedado claro, sobre todo a Jesús, y le damos otra vez las gracias por habernos mandado esa pregunta a través del email o de donde lo mandase. Y os animamos a que nos sigáis escuchando, compartáis con vuestros amigos, le deis a like y todas esas cosas que se dicen. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Besete.